Shalom, la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segunda de Shemuel, capítulo 7, verso 1 al 29. En este capítulo, un capítulo completo donde habla de un tema específico. ¿Cuál es el tema que habla en este capítulo? El deseo de David de hacer algo de honor y de honra al Todopoderoso. Y la respuesta del Eterno ante ese deseo del cual vino a la mente y al corazón de David, no solamente fue un deseo o un pensamiento, sino fue algo que él realmente quiso hacer al punto que se lo comparte a un profeta, tal vez para buscar la aprobación, el consejo de lo que el profeta le podía aconsejar. O tal vez para que el profeta intercediera ante el Todopoderoso, que fue lo que hizo, y le trayera una respuesta a David sobre ese deseo y ese anhelo que tenía David en su corazón. David llegó a un punto eh, en donde luego de lo que sucede en el capítulo anterior, se siente tan agradecido, se siente tan eh, engrandecido por lo que el Todopoderoso ha hecho en su vida, que sale este deseo del cual hablamos, el deseo aprobado. El deseo aprobado. ¿Por qué David pregunta? ¿Por qué David pregunta al profeta? Si David es un hombre que es el dulce cantor de Israel. David es el hombre que ha ganado las batallas. Es el que, según como comienza este capítulo, comienza diciendo que, vamos a leerlo rápido, ¿verdad? Para poder entrar en el contexto. Dice, Weyehi ki yeshev hamelech bebeito veyuhem wehei aniach lo misabib mihol ei boyo. O sea, David estaba ya en un momento donde dice, y sucedió que David ya moraba, o sucedió que moraba el rey en su casa, refiriéndose a David. Y Yahweh le había dado reposo a él, a todo alrededor de sus enemigos. David ya estaba morando en su casa. Y tal vez se puso a mirar, a reflexionar y a pensar y a decir, cuán grandes cosas el Todopoderoso ha hecho en mi vida. Y se hizo una pregunta, dijo, oye, ¿y cómo es que yo estoy habitando ya en una morada, en una casa? Y el Todopoderoso, que es el que al que se le tiene que dar todo este crédito, al que le debo todo esto, el que me sacó de detrás de las ovejas, al que me guardó de mis peores enemigos, al que me hizo como príncipe del pueblo de Israel. ¿Cómo es que lo más preciado que representa su cabot está en una carpa, mientras yo estoy morando en una casa de cedro? Ese es el comienzo, el deseo de David y el pensamiento que David tiene.
David va donde el profeta y le hace la pregunta o le comenta lo que está en su corazón. Ahora, ¿por qué David le preguntó al profeta? ¿Por qué aparece este relato de David preguntándole al profeta Natán, diciéndole, mira, ¿cómo es que yo estoy morando en casa de cedro y el arca todavía está en una carpa? La respuesta está en el video anterior, en el capítulo anterior, cuando estuvimos hablando de a mi manera o a la manera del Todopoderoso. Capítulo anterior estuvimos hablando de ese anhelo y ese deseo de David de llevar el arca hacia Jerusalén. Y vimos lo que sucedió la primera vez que lo quiso hacer a su manera. Vimos cómo el deseo de David de hacer algo para el Eterno, para agradarle, para honrarle, eh, quedó totalmente rechazado por el Eterno de una u otra manera por lo que le sucedió a Usa. Luego David lo hace a la manera del Todopoderoso, como el Todopoderoso estableció. Lo que él dijo y, y traímos varias enseñanzas sobre eso y estuvimos hablando de que inclusive voy a estar subiéndola ya para mañana, si es la voluntad del Creador, el desahogo que habló sobre el tema de esta temporada, en donde la gente quiere hacer las cosas a su manera, porque aparentemente es una costumbre, aparentemente ya está arraigado. Se han dejado engañar lamentablemente con esas frases de que hay que conservar las costumbres y las culturas de nuestro pueblo. Y eso se puede dejar para aquellos que no tienen aún Elohai que los gobierne, aquellos que no han creído en las buenas nuevas del reino y aquellos que sienten que no tienen la responsabilidad porque no han entrado en pacto, pero aquellos que han entrado en pacto con el Todopoderoso saben que tienen sus leyes, que tienen sus órdenes, que tienen por eso es que nos llaman un pueblo Kadosh, un pueblo apartado, que vive bajo un reino diferente a lo establecido secular y momentáneamente, aunque vivimos dentro de ese sistema. Nuestros principios, nuestros valores, nuestra vida religiosa, si se podría decir así, eh, no está ligada ni debe de ser sincretizada, ni hacerlo a la manera que el mundo lo hace, o como en este caso, tratando de relacionarlo, tratar de hacer una festividad o participar de una festividad que no tiene nada que ver con el sistema de la escritura y decir, es que esto yo lo estoy haciendo para honrar al mi rey. En ese desahogo hablo de varios ejemplos. Pero el punto es que aquí David, teniendo ya esa experiencia previa de haber hecho algo a su manera y no haberle resultado, y luego hacerlo a la manera que él considera y entendió que era la correcta, como lo había establecido el Todopoderoso por medio de Moshe, decide hacerlo de esa manera y ve cómo le funcionó y ve cómo fue aprobado por el Eterno. Entonces en esta ocasión tiene otro deseo de honrar al Eterno, pero en esta ocasión no se pone a la aventura, no se pone a especular y a decir, no, es que Él conoce mi corazón y después que yo lo haga con inocencia, después que yo lo haga como para Él, después que yo lo haga dirigido hacia Él y no a la manera de los demás, no porque es que yo no bebo, yo me quedo tranquilo, es que yo no como esto, son más que cómo nos defendemos el ser humano buscando excusas. El punto es que David hace y toma la decisión correcta. Dice, pues yo voy a buscar a alguien que tiene
conocimiento, que tiene revelación, alguien que me pueda dar un consejo sobre este deseo que yo tengo, a ver si realmente es aprobado por el Todopoderoso, porque no voy a poner ni mi vida ni la vida de los que me rodean otra vez por haber hecho yo algo basado en mi instinto humano. En esta ocasión decide presentar ese instinto y ese deseo humano, decide presentarlo ante el profeta. Y cuando se lo presenta al profeta, el profeta le contestó y le dice a David, mira, haz lo que ha salido de tu corazón, porque el Eterno está contigo. O sea, le da ese visto bueno, ese visto bueno. Sin embargo, el profeta va y consulta al Eterno para que el Eterno le revele qué le puede decir a David. No sé si dentro de la conversación David siguió insistiéndole, diciéndole, no, busca revelación, dile al Todopoderoso que te revele si esto es aprobado por él o no. Porque el punto es que después de ese suceso aparece que, que Natán tiene un sueño, o de noche el Todopoderoso se le revela a Natán. Y le contesta a Natán y le dice a Natán lo que tiene que responderle a David sobre ese deseo que él tiene en su corazón. Y al principio pareciera que el Eterno, cuando le está hablando a Natán, le está como que tratando de decir algo como que, no, si nadie, ahora mismo nadie. Lo voy a leer en español para avanzar rápido. Dice, aconteció aquella noche que vino la palabra de Yuhewahei a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yuhewahei, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Misraim hasta hoy, sino que han dado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo alguna palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya yo mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué me habéis de edificar casa de cedro? ¿O no me has edificado casa de cedro? Ahora sí le dirás a David. Así ha dicho Yuhewahei Sebaot, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos. Y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El Todopoderoso le acuerda a David la relación que él ha tenido con los príncipes del pueblo de Israel, y le dice, a ninguno de ellos yo le he dicho que me edifique casa de cedro. Yo siempre he andado de tabernáculo y en tienda, el arca, lo que me representa. O sea, pero hay algo que es el deseo aprobado, que es que el Todopoderoso ve el corazón de David y dice, pero tampoco, ¿verdad? Especulando yo, tratando de entender esa dinámica, pero tampoco ninguno de esos príncipes tampoco ha tenido o tuvo en su corazón hacer lo que tú has tenido en tu corazón hacer para honrarme. Y es que comienza ese deseo aprobado por el Todopoderoso y le dice a David, en el verso 10, es lo que el Eterno le contesta a David. Le dice en el verso 10, va a sentir Macom le a mí le Israel. Yo pondré un lugar para mi pueblo de Israel. Unita anti vaya o va de Shachen tahti
o tachtia, velo yirnetz ad velo yesifo benei ola leanto kasher birshone o birshona. Yo pondré para mi pueblo Israel y lo plantaré y él morará en un lugar y no será removido nunca y no, o no su... Esa palabra nunca, que está traducido al español, la palabra que aparece ahí es Yeritznex o Yernex. Od. Od es hasta, no es nunca. Od no es nunca. O sea que cuando lo leemos en español, que alguien puede decir, pero mira, es que dice que nunca será removido el pueblo de Israel. No, que en la historia sí fue removido, porque es que esta traducción que vemos al español no es la correcta. Cuando lo leemos en hebreo, dice Yernek Od, no lo moverán hasta o más a luego. Velo Yesifo Benei, y no continuarán los hijos de Israel en Olá le anató, en una iniquidad de ser afligidos, que Asher Birshoná, como sucedió en un comienzo, en el principio. El verso 11. Velimin Hayom Asher Soiti Shiftin al Imi Yisrael. Y desde el día que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel, Benahaniheiti lach oleja mihol aibeja. Y desde que los puse, o desde el día que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel, que los hice descansar a ti de todos tus enemigos. Vehigid leja olach yuhewahei ki beit yaasa leja yuhewahei. Y declaró a ti Yuhewahei, ¿qué casa haría para ti Yuhewahei? Y esto es algo que vamos a estar conversando un poco más adelante. Ki Yamela o Yimaló, el 12, Ki Yimaló, Yamija Uyeshbechta o Yehepta et Aboteija, hasta que se culminen o hasta que se completen tus días y que duermas con tus padres, Bejakiti et Sareja, yo suscitaré o sacaré de tu descendencia, Ajareja, detrás o después, Asher Yatse mi Maeja, yo sacaré o saldrá de tus entrañas, Ajekineita et mil o mamlakachto, de tu reino o de tu realeza. Hu Yavine Beit Leshimi, él me edificará una casa a mí. De Canajeiti et Kise Malachto, yo haré o conciliaré o conformaré de su silla o de su trono real ad olam, para hasta siempre. El verso 14. Ani haya lo leab hahu yehye li leab, y yo seré para él como un padre y él para mí un hijo. Asher be'ayyoto vehikachti veshapti
Bet Anashim, y yo seré como un padre, y si obrare mal, yo lo disciplinaré con una vara de hombres. U beaini veni Adam, y con azotes de hijos de hombre. 15. Dejasdilo Yasur Mimeni Kaasher Hasarti Me'ab Shaul Asher Hasarto Milfaneja, y de él no me apartaré como lo hice con Shaul, a quien me aparté delante de mí. De Naamán, y será firme, Beiteja, tu casa, u malachteja ad olam, y tu reino para siempre, lifneja, delante de mí. Kaaseja haya Nahom, y su trono será verdadero o será estable, ad olam, para siempre. Kahol hadavarim haele u kahol hahitzayon alse ken davar Natán el David. Y todas estas palabras y toda esta revelación, esta fue que habló Natán a David. Es interesante porque vemos que el Todopoderoso le dice a David que él ha aprobado su deseo, el deseo de que David quiera hacer un Mishkan o un Beit, una casa para el Todopoderoso. Sin embargo, la contestación del Todopoderoso hacia David pareciera que también el Eterno le está dando o le está prometiendo que va a hacerle algo a David o va a hacer algo por David también. Algo que David no le pidió. Algo que David no estaba buscando. Y esto aparece en el 12. En el 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus padres, yo levantaré a ti uno de linaje que procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero el Eterno le dice a David que él también le va a hacer una casa a David. Verso 11 dice: desde el día que puse a los jueces sobre mi pueblo de Israel, a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Asimismo, yo Jehová te hace saber que él te hará casa. Él te hará una casa. Y es como que uno se pregunta y uno dice: pero padre, si fue David el que quiso hacer una casa, ahora tú le estás prometiendo que tú le vas a hacer también una casa a él. De ahí es que aparece esa revelación profética de lo que es el tabernáculo caído de David, del cual esa casa, Yeshua vino y la levantó. Una revelación que aparece en varios capítulos, pero aquí en este capítulo 7, por lo menos yo en lo personal no había visto que el Todopoderoso había prometido a David hacer una casa, y que esa casa entonces la que está relacionada
con lo que estamos viendo proféticamente y con lo que el Mesías Yeshua vino a hacer. Así que David comienza diciendo lo que él anhela y lo que desea hacer. Sin embargo, el Eterno le da la aprobación y le da algo mucho más allá. Ahora, David, ante este escenario que le trae Natán, ante todas estas palabras que Natán le está diciendo, David se siente pequeño, se siente humilde y le contesta al Eterno. Le dice al Eterno cómo él está recibiendo esa revelación. En el verso 25 al verso 28 aparece cosas de las que David le dice o le responde al Todopoderoso. Le dice desde el verso 25, dice, Beata Yuhewahei Elohim Hadavar Asher Divarta al Abdeja. Así como el Todopoderoso comienza diciéndole a David, a Natán, diciéndole, vete a donde mi siervo David. Interesante porque dice a David, le dice, ese es mi siervo. Y lo más interesante también es que cuando le está diciendo a David, confirmándole la profecía, le dice que el que va a salir de las entrañas de David, ese él lo va a tratar como un hijo. Y que él va a ser como un padre para él. Y aquí le dice David, ahora pues, el 25, ahora pues, aquí 25, Beata Yehweh Elohim Hadavar Asher Divarta al Abdeja. Ahora, Yehweh Elohai, la palabra que dijiste sobre tu siervo Beal Beito y sobre su casa, Hakam ad Olam, manténla siempre. Ba'azá Kaasher Divarta, y haz conforme como hablaste o como estas palabras. 26. Vejigadol Shimcha ad Olam, sea engrandecido tu nombre por siempre. Le Emor Yehweh Sebaot Elohim al Yisrael de Ubeit. Sea engrandecido tu nombre para siempre, diciendo Yehweh Sebaot Elohai sobre Israel y sobre la casa Ubeit Abdeja David y sobre la casa de tu siervo David. Yehye Nahon Lifaneja, sea firme delante de ti. Ki ata Yehweh Sebaot Elohi Yisrael Galita o Galita et Azen o Ozen, que es de oído, dice, pues tú, Yahweh Sebaot, de los de Israel, que revelaste esto al oído, Abdeja, de tu siervo, Leemor, Beit, Hava, o Evane, Lach, que has revelado esto al oído de tu siervo, diciendo, casa edificaré para ti. O sea, David entiende la revelación de lo que es que el Todopoderoso le dice, tú dijiste que me vas a hacer una casa de cedro, yo te voy a hacer una casa a ti también. Ad Ken Matan Abdeja et
libo legitafalel eleija. Yo te haré una casa para ti, por cuanto o por esto encontró a tu siervo en su corazón suplicar a ti, hatafalel, o llorar o suplicar, haasot, esto. Ve'ata Adoni Yuhenwahei Atahu Elohim Hu Davariteja o Davarda U Devareja Yehye Emat o Emet. Ve y ahora Adoni Yuhenwahei, tú que eres el Elohai, y tus palabras que son verdad, de ver que prometiste al Abdeja, a tu siervo, et Hatová Azot, para hacerle un bien este. Este es el deseo de David, que fue aprobado por el Todopoderoso. Todopoderoso le dice: yo te voy a edificar una casa, pero también voy a dejar que uno que salga de tus entrañas, no solamente de tu casa, sino de tus entrañas, voy a dejar que él sea el que me edifique casa. David le sigue diciendo al Todopoderoso: ¿qué soy yo para que tú me digas estas cosas a mí? ¿Quién soy yo para que, y qué en mi casa, para que tú hagas esto conmigo? Que no solamente te ha parecido poco hacer lo que hiciste conmigo, sino que has hablado de lo por venir. Por eso sabemos que esto estamos hablando de una revelación, no solamente de lo por venir con Shlomo, sino de la casa de David. Dice: y es así, ¿cómo es que realmente el Todopoderoso obra? Y esto es interesante porque en español dice: y es así como procede el hombre, oh Adón, Yohewahei. Eso es el 19, pero en hebreo, esto tú lo lees y es totalmente diferente. En hebreo, el verso 19 dice: Vetikaten ad sot de eineja. O sea, en español dice, en la Reina Valera: es así como procede el hombre, oh Señor. Pero en hebreo dice: ¿te ha parecido tampoco esto a tus ojos de eineja? Adonai Yuhewahei, Adaver Gam, que has hablado también esto al Beit Abdeja, a tu siervo, le Maarjok, de los decretos y Besot Torah, y de esta Torah al hombre, oh Adón, mi Señor. O sea, está hablando de lo porvenir, está diciendo: tú realmente estás revelándole también a tu siervo de todos estos secretos de Jacob y de esta Torah al hombre. Dice: pues tú conoces a tu siervo. También dice: ¿y qué más puedo yo añadir? Si todas estas grandezas tú las has hecho a conocer a tu siervo. El deseo aprobado, este deseo aprobado de David, nos enseña a nosotros que David aprendió, en este caso aprendió de que las cosas no se hacen a su manera, sino a la manera del Todopoderoso. Y cuando lo hacemos a manera de Él, vemos que las cosas salen aún mejor de las que nosotros pensamos. Que esa iniciativa de querer hacer algo, un deseo de querer hacerlo para el Eterno, no está mal. Lo que está mal es hacerlo sin su aprobación. Y aquí fue aprobado y fue aún revelado cosas mucho más allá de las que David se imaginaba. ¿Qué aprendo yo de esta lección?
tener ese corazón agradecido del cual David presentaba o presenta aquí en este capítulo. ¿Qué estamos queriendo hacer para el Eterno hoy? Estamos en una actitud de solamente, Padre, ayúdame, Padre, protégeme, Padre, cuídame, Padre, o en una actitud de, Padre, estoy agradecido de lo que estás haciendo en mi vida, de lo que has hecho, y quiero engrandecer tu nombre, quiero hacer algo para engrandecer tu nombre sobre mi vida. Quiero hacer algo que sea de honor y de honra a tu nombre. Porque de todas estas cosas y todas estas grandezas que tú has hecho conmigo, me siento un deudor. Me siento que lo menos que yo puedo hacer es buscar algo que sea dejar un legado para honrarte, para bendecir tu nombre, para yo dedicar mi vida a construir algo que honre tu nombre. Y eso es un deseo que si es aprobado por el Todopoderoso, vemos cómo fue la reacción del Eterno ante este deseo aprobado que David tuvo en su corazón. Y esa revelación del verso 19 que nos habla de que David dice que tú me has revelado aún estos decretos en Job, estos secretos y esta Torah. Y así es como tú hablas al hombre. ¿Qué más yo puedo añadir? Hablando contigo. ¿Qué más podemos a veces añadir si el Eterno nos conoce y sabe todo de nosotros? Por eso en el 22 dice que sea engrandecido tu nombre. ¿Y quién hay como tú? ¡Ey, mi camoja! ¿Quién hay como tú? No hay un Elohai fuera de ti. ¿Quién como tú, Padre? Que has engrandecido la obra de tus manos. Después termina este capítulo en el verso 29 diciendo, ten ahora un bien de bendecir la casa de tu siervo. O sea, la casa que dijiste que vas a hacer para tu siervo. Esa es la que David entiende y sabe que está hablando de lo porvenir. Para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, oh Elohai, eres el que lo has prometido, el que lo has dicho. Y con tu bendición yo sé que será bendita la casa de tus siervos para siempre. Amén. Yo sé, Padre amado, que con tu bendición mi casa será bendita para siempre. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tarde.